Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jorge Pérez, yo soy contador público recibido en la Universidad de Buenos Aires. Soy también profesor adjunto de la materia de Sistemas Contables en la Facultad de Ciencias Económicas. Y por medio de la Secretaría de Graduados, tanto el secretario Rubén Arenas como la subsecretaria Gabriela Russo nos invitaron a participar eh, en este ciclo de videos que estamos presentando. Y bueno, en esta oportunidad me acompaña la contadora Natalia Rodríguez, que se va a presentar en este momento. Gracias, Jorge. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Natalia Rodríguez, soy contadora pública, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y hoy tenemos el agrado de estar junto a ustedes para transmitirles algunas herramientas que creemos conveniente que puedan adquirir. Así que agradezco a las autoridades de la facultad y a la Secretaría de Graduados que nos convocó, y espero que les guste. Muchas gracias. Perfecto, nosotros vamos a hablar hoy sobre el rol del contador en las pequeñas y las medianas empresas. Vamos a compartir con ustedes un PowerPoint que hemos preparado como para orientarnos un poco sobre lo que vamos a charlar. Esta es una charla que preparamos pensándola en los jóvenes profesionales. Fue dada en el ciclo de los jóvenes profesionales del año pasado que se formó por medio de la facultad, y después lo seguimos viendo por medio de la Secretaría de Graduados, y ahora con la presencia de Natalia vamos a abundar un poco más en algunas cuestiones que tienen que ver con las habilidades blandas en esta nueva función o en esto que nosotros queremos explicarles sobre el rol del contador en pymes. Primero vamos a hablar un poco solamente vamos a hacer mención a lo que son las funciones o roles habituales para las cuales los contadores somos generalmente convocados. O sea, esto está relacionado con las incumbencias que de nuestra profesión, que no necesariamente son siempre, tienen que cumplirse siempre. Por ejemplo, las funciones y roles habituales es la elaboración y la firma de los estados contables, la liquidación y el análisis impositivo, la liquidación de sueldos, la inscripción de los registros correspondientes cuando queremos ingresar a una nueva empresa, la auditoría interna y externa, análisis de costo y comercio exterior. Estos son los más normales o los más roles habituales que llamamos, exacto. Si bien, o sea, no están directamente relacionados con nuestra incumbencia, o sea, no es que uno tiene que ser contador público para poder hacer una liquidación de sueldos, o sea, o un contador solamente puede hacer un análisis de costos, o un contador tiene que llevar a cabo lo que es una empresa que tiene un comercio exterior. Son todas funciones que fuimos adquiriendo en un largo proceso, que fuimos convocados por diferentes motivos, básicamente. O sea, más que nada la liquidación de sueldos está muy relacionada con la parte de costos, comercio exterior está muy relacionado también con la parte de incorporación de costos, para ver si conviene importar o no conviene importar un producto, o conviene comprarlo en un mercado local. Después sí hay cosas que están directamente vinculadas con nuestra incumbencia, que son la firma y elaboración de los estados contables. Ustedes saben que los contadores públicos somos los únicos que podemos hacer y firmar un estado contable. Ahora lo que nosotros estamos buscando un poco es que pensar nuevas funciones o nuevas habilidades que puede llegar a tener un contador público para llevar a cabo una empresa. Para hablar o ponerlos un poco en sintonía de dónde vamos a ir, le queremos explicar algunas problemáticas que tiene estas pequeñas y medianas empresas en la región y en Argentina. Uno de los datos que más me llamó a mí la atención cuando empecé a preparar este tipo de conferencias es que el 80% de las pymes fracasa antes de los 5 años,
y el 90% no llega a cumplir 10 años. Ustedes me dirán, bueno, todos fracasan. No. En realidad, o sea, acá hay que tener una doble lectura. O sea, muchas de estas empresas pymes después se terminan convirtiendo en medianas empresas. O sea, que fue algo positivo. Pero la gran mayoría sí fracasa. ¿Y por qué fracasan? Es el tema que tenemos que empezar a analizar. O sea, la problemática que se observa en las pymes en general es la falta de profesionalismo. Pero esta falta de profesionalismo la vamos a encontrar en diferentes aspectos en los cuales vamos a empezar a explicar ahora o vamos a tratar de hacer entender de a dónde apuntamos cuando hablamos de falta de profesionalismo. Primero, falta de liderazgo. O sea, generalmente, o sea, hay una visión incompleta de la dirección. O sea, se fomenta el individualismo. El dueño de una empresa pyme suele tener ciertos recelos en compartir cierta información y de involucrar a los empleados, a la gente, a los mandos medios, por miedo o por temor a quizás me roba la idea, quizás me roba el proceso, quizás, o sea, generalmente el dueño de una empresa pyme quiere mantener su negocio como lo armó, lo quiere mantener y no quiere que se involucre otra gente por miedo generalmente a que se produzcan estas cosas. Sí, de alguna manera se autolimita, ¿no? Exacto. Porque al no permitir nuevas visiones, al no permitir opiniones diferentes o experiencias distintas a aplicar, solamente limita su capacidad de crecimiento. Y por eso Claro. entiendo que no crecen, no dan el salto, no se animan. ¿Qué pasa generalmente con las pymes y sobre todo cuando estas pymes son familiares? O sea, creen que llegaron hasta donde llegaron porque ellos conocen el negocio tal cual es. O sea, no permiten nuevas visiones. O sea, es muy difícil encontrar el dueño de una empresa que diga, voy a participar a gente nueva, a gente con otra visión o a gente que venga de otro lugar para que me dé su aporte hacia dónde estoy pensando ir y cómo estoy pensando llegar. Esto pasa mucho, sobre todo en las empresas que son familiares, ¿no? Sí, que son gran parte La gran mayoría. de las pymes son empresas familiares, nacen quizás con una idea chiquita y tienen también el problema obviamente de toda la familia trabajando en un lugar, lo que implica el poder separar la relación personal con la relación laboral. Quizás en este tipo de empresas no hay una búsqueda de aptitudes, hay un vínculo que hay que mantener y de alguna manera es una de las cuestiones por la cual está la falta de profesionalismo. Exactamente. Porque son entre ellos, ¿no? Es más fácil, o sea, generar vínculos por medio de familia que por medio de una visión nueva que pueda llegar a tener una capacitación o una actitud diferente. Esto es lo que, esta es una de las problemáticas que se encuentra generalmente en una pyme. Después otra, la siguiente es el equipo. Cuando decimos el equipo hablamos del personal, que se consigue un personal competente, que ese personal que conseguimos que es competente, que es de confianza, que es un personal en el cual tiene, como se dice en la jerga, tiene puesta la camiseta, hay que, aparte de tenerlo en el equipo, hay que generarle una capacitación constante, porque esa persona que ingresó, si no se producen ciertas capacitaciones, posiblemente se quede sin herramientas como para poder seguir avanzando. Falta también de capacitación en lo que se habla del liderazgo por medio del equipo, y después también otras cosas que están relacionadas directamente con el ingreso, que es esa persona que vale la pena, hay que
mantenerla dentro de una estructura salarial justa, para evitar de que esa persona busque otros horizontes, o que sea tentado por otros también, ¿no? Hay que tener en cuenta también, obviamente, que la resistencia al cambio en el equipo, y el asesoramiento externo, también poderlo tener en cuenta para formar un equipo que sea bueno para llevar a cabo todas las transformaciones. Siguiente con las problemáticas de lo que son las pymes. El mercado. El mercado lo vamos a ver en diferentes opciones, pero sobre todo cuando hablamos del mercado vamos a plantearlo acá de empresa a sus clientes. Generalmente las pymes no tienen lo que se denomina el servicio postventa. O sea, muchas de las empresas grandes hacen mucho hincapié en el servicio de postventa porque es una unidad de negocio que no está explotada o no está correctamente explotada para poder generar nuevas ventas, ¿no? Generalmente la mentalidad de las pymes es, bueno, me saqué este clavo de encima, o bueno, vendí este producto, ya está, que se arregle él, que busque la forma, pero muchas veces, o sea, la venta de un producto puede generar otra venta de un producto más. Muchas veces hacer un llamado postventa, hablar con el cliente, con el usuario del producto, nos puede generar a nosotros una visión real de cómo está el producto en el mercado, y aparte tratar de mantenerlo como cliente, hacer esa fidelidad y buscar poder extender el negocio vendiendo algún otro producto nuevo. O sea, para las pymes el servicio de postventa suele ser un costo o un gasto totalmente innecesario, porque total ellos ya vendieron el producto, cuando no se ve que pueden llegar a vender más productos haciendo este servicio postventa, ¿no? Sí, de alguna manera también el utilizar es una herramienta de feedback. Por algo las grandes empresas y las multinacionales invierten millones y millones en justamente tener un departamento de postventa. Implica también las encuestas y demás. Quizás a nivel de pymes, como vos decís, es un punto donde no se le da mucha importancia, pero si utilizamos un poco de esta herramienta de feedback para saber de nuestros clientes qué mejoras se le puede hacer al producto, o qué mejoras, no sé, en la entrega, o en el contacto del vendedor directo o del cobrador, depende cómo sea el tipo de venta, podemos modificar en nuestro proceso y poder brindar un servicio o un producto mejor, y implicar, como vos decís, que ese mismo cliente nos recomiende en primer medida por nuestro tipo de producto, desempeño, seriedad, seguridad, integridad, lo que esté buscando ese cliente, o compre otro producto que también nos interesa. Entonces es un punto que habría que adaptarlo quizás a las necesidades de una pyme, pero que no hay que dejar de mirar, porque es muy importante. Y aparte también nos va a servir a nosotros como para entender si el cliente está satisfecho con el producto que nosotros le vendimos. O sea, más allá de que nosotros ya está, si lo vendimos, ya ganamos dinero, o sea, lo vendimos al precio que pretendíamos venderlo, también lo que nosotros tenemos que enfocarnos en saber qué tan bueno es mi producto que estoy vendiendo. Porque muchas veces vamos a hablar con nuestros clientes y el cliente va a estar satisfecho realmente por el producto que nosotros le vendimos, y hay veces que el cliente nos va a decir que no está satisfecho con el producto que nosotros le vendimos. Entonces, para saber un poco sobre el producto que nosotros estamos incorporando en el mercado, ¿no? Entonces, todas estas cosas las pymes no las hacen. El enfoque al cliente, o sea, el pensar a qué cliente le voy a vender, de qué forma le voy a vender, cuándo le voy a vender y en qué términos le voy a vender, muy pocas pymes lo tienen resuelto eso. O sea, las pymes sacan un producto a la venta y dicen, bueno, que lo compre el que lo compre, y tratemos de que lo compre la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Después también hay que tener en cuenta que muchas pymes no tienen, mejor dicho, no tienen un plan de venta
sabiendo de que va a tener picos para arriba y picos para abajo. Entonces, esos picos no los analiza, no trata de planar la curva de que los ingresos y egresos sean Homogéneos, a niveles quizás. homogéneos, claro, exacto, y no entienden bien por qué se producen los picos para arriba y para abajo. Entonces, eso se tiene que analizar para tratar de evitar de que cuando se tiene un pico alto, eh, se, no se tome eso como piso, ni cuando tiene un pico bajo se tome eso como piso. O sea, tiene que Sí, analizar, tiene que haber una proyección de ventas y cómo apalear esos picos que son tan contraproducentes para una empresa, ¿no? por supuesto, tener conductas anticipadoras, sobre todo en la Argentina, creo que es una de las condiciones básicas para no fracasar. Como vos decís, ante un pico de venta que sabemos que es quizás estacional, es fundamental que tomemos una conducta quizás de ahorro para otros momentos que no. O sea, la planificación es en ese sentido y anticiparse ante situaciones que pueden preverse, hay otras que no, pero cuanto uno más preparado esté y se pueda anticipar, mejor parado va a estar ante estos Escenarios. cimbronazos o escenarios diferentes, claro. Exacto. Y justamente esto que acabas de decir vos, que hablabas de la planificación, es lo que las pymes generalmente no tienen, planificación. Las pymes no accionan sobre el mercado, sino que reaccionan depende de lo que Totalmente. pasa en el mercado. O sea, Claro. subió el dólar, listo, sustituimos importaciones, nos ponemos a fabricar pilas, nos ponemos a fabricar barbijos, nos ponemos a fabricar agua alcohol en gel, nos ponemos a fabricar lo que no se consigue de afuera, porque aumentó el dólar bajó, ¿qué hacemos con todo eso? Me lo meto todo donde no me sale el sol. Entonces, Claro. esas cosas, las pymes argentinas están acostumbradas a ser sustituidoras de importaciones, pero cuando cambia, porque este es un país que es cíclico, o sea, el dólar a veces está bajo, a veces está alto, a veces importamos, a veces exportamos. Argentina es el único país del mundo que en el año 2012 convirtió en 48 horas en importador a exportador. O sea, hay países que están décadas preparándose, nosotros lo hicimos en 48 horas. Así nos va, Capacidad ¿no? hay. No, 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 sí, sí, sí. capacidad hay, eso no podemos negarlo, No, pero de no, alguna manera, claramente, o sea, pero así nos va. O sea, esas cosas que nosotros hacemos, esos cimbronazos históricos que son imposibles de entender, bueno, la gente mirará y dirá, están locos, pero bueno, o sea, algo sale, ¿no? Después, otro de los grandes problemas que nosotros tenemos es, hablando esto de la cotización del dólar y de todas las cosas que están relacionadas con lo que es la moneda extranjera, o sea, muchas veces nosotros hacemos un mal manejo del inventario pura y exclusivamente por el tema de una cotización que a mí me conviene, pero no estamos considerando que todo el costo que me genera a mí tener un mal manejo del inventario. O sea, yo bajo el dólar, listo, voy y compro 4 toneladas de alcohol en gel. Llegó el alcohol en gel, ¿dónde me lo meto? Las 4 toneladas no tengo lugar. Tengo que alquilar una oficina nueva, tengo que alquilar un galpón. Entonces, todo eso que yo generé, todo ese ingreso que yo generé por haber conseguido una importación con un dólar barato, no puedo hacer negocio. ¿Por qué? Porque tengo un costo extra de mal manejo del inventario o de necesitar otro lugar como para poder eh, apalear esta situación en la cual yo solo me metí porque creí que era conveniente importar más por tener un mejor tipo de sí, cambio. se miró una sola variable, digamos. Al no Exactamente. haber una planificación, al no manejar un tablero de comando y manejar diferentes variables que hay que tener en cuenta, cada industria o cada sector es diferente, se analizó una sola cosa, la que está más a mano, que es el valor del dólar. Entonces, ante eso se toma una acción, como vos decís, y me parece fundamental destacar que una de las características es que no se acciona, sino que se reacciona, es decir, ante una situación se reacciona, no se piensa, sino que, como vos decís, en 48 horas pasamos de ser un país importador a ser un país exportador. Se reacciona ante eso. Quizás si hubiésemos preparado las condiciones para que eso se vaya dando, nos hubiese llevado más tiempo y hubiese funcionado mucho mejor,
Pero al reaccionar ante esa situación que se requirió, no se piensa mucho. Y No, tampoco se piensa mucho en las consecuencias, ni en el costo que me va a traer, como vos decís, si tengo que alquilar un lugar aparte porque no tengo stock, o pedirle a alguien que lo tenga, o lo que sea que fuese, o se me echa a perder la mercadería, o algo sucede que pierdo ese dinero. No se tiene en cuenta, digamos, los costos completos de lo que va a implicar. Me parece que al no haber justamente una planificación y una visión global mm, de lo que implica el negocio, suceden estas cosas, ¿no? claro, o sea, nosotros, el país, con la idiosincrasia que tiene, pero las pymes son iguales, o sea, nosotros no pensamos estratégicamente, eh, improvisamos sobre la marcha. Decimos, bueno, hoy me conviene hacer esto, o pensamos que me conviene hacer esto, quizás no es lo que me conviene, pero lo hacemos. El tema de lo que es la rentabilidad asociada con la moneda extranjera. Cuando las empresas el año pasado estaban prohibidas o no podían comprar moneda extranjera, entonces tenían que tener sus ingresos en pesos y no lo podían invertir en la moneda extranjera, mucha gente empezó a desesperarse y a comprar en forma anticipada importaciones, porque ante un dólar barato, ante no poder comprar, Sí. ante no poder tener moneda extranjera, empezaron a importamos, y traigamos, ¿y dónde vamos a meterlo? No sé, pero Por vamos, las dudas exacto, traigamos. vamos a traer. Entonces estamos improvisando, o sea, no estamos preparando un escenario estratégicamente, pero pensando en todas esas circunstancias. Entonces, es así como estos productos generalmente nos generan errores en una pyme, y algunos de estos errores son tan graves que producen una crisis importante hasta llegar a quebrar una empresa por no saberlo manejar. Después tenemos la relación con los proveedores. Lo mismo que nos pasa con los clientes nos pasa con los proveedores. O sea, acá hay que tener un seguimiento, hay que evaluar a los proveedores. Muchas veces las pymes compran porque, y lo conozco de toda la vida, Carlitos es un amigo, hace 10 años que soy cliente, y resulta que Carlitos tiene el precio doble comparado con Juancito, pero como yo a Carlitos le fui comprando siempre, pensé que Carlitos nunca me iba a pagar. Pero de repente Juancito tiene un producto mejor y a un menor precio, y esa evaluación nunca la hizo la pyme. Nunca hubo una selección de precios. Generalmente las pymes no suelen tener una política de pago clara, pagan cuando llama el proveedor, o arreglan una forma de pago y muy pocas veces la mantienen. Eh, También nos pasa justamente con el stock, lo que hablábamos recién, o sea, cuando hay un mal manejo del stock, hay veces que estamos produciendo compras para que no haya faltante de stock y se genere un sobrante por no tener una política clara de compras. Entonces, las pymes generalmente tienen una falta de política de ventas, una mala política de compras, o sea, genera un capital inamovible Inmovilizado, claro. exacto, Inmovilizado, sí. que me está generando pérdidas. Sí, que pudiese aprovechar para otra cosa, Exacto. circularlo de otra manera, quizás en el mercado financiero o lo que sea que nos genere una rentabilidad, que por tenerlo ahí, anda a saber por qué tiempo mal manejado, hasta puede traer pérdida. No se Exactamente. aprovecha, pero creo que todo está relacionado con la falta de planificación. Sí, Si hay una buena planificación, todas estas cuestiones, inclusive a quién comprar, comparación y demás, cuál es el precio al que yo me conviene comprar y buscar el mejor proveedor que me dé ese precio, el tema de los pagos, de la rotación de capital y de los pagos, tiene que ver con no anticiparse y no planificar cómo va a ser mi año fiscal, mi año calendario, si querés, mi sí, futuro, mi exacto. primer, 2, 3 años, lo que sea que quiera en este momento hacer, planificar a dónde me voy a dirigir. Muchas veces hay pymes que son muy buenas pagadoras, pero muy malas cobradoras. O Claro, sea, y eso sí, repercute, o sea, el valor por líquido supuesto. del dinero es muy importante a tenerlo en cuenta. Nosotros no Ujú. podemos cobrar a 90 días y pagar a 30, porque no es viable, No. se va a generar un agujero
financiero, que vamos a tener que salir a malvender documentos, vamos a tener que salir a pedir préstamos, y todo eso tiene que ver con el mal manejo del capital, ya sea para pagar o para cobrar. Todas estas problemáticas, o sea, la falta de gestión, generalmente suelen verse, el dueño de la empresa la suele ver. ¿En dónde la ve el dueño de la empresa? Generalmente en el banco. El dueño de la empresa, la visión es, yo vendí esto, debería tener en el banco esto, y si no tengo esto, ¿dónde está? Empiezan a haber problemas. Claro, ¿dónde está la...? Yo no la tengo. ¿Dónde dejé la billulla? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Si vendí tanto, ¿y dónde está? ¿Por qué tengo tan poco? ¿No? El tema pasa porque muchas veces las empresas, el dueño puede llegar a analizar que debería estar en una situación en la cual no se encuentra y empieza a buscar explicaciones. Cuando empieza a buscar explicaciones, muchas veces el error que comete el dueño, o sea, al no compartir el tema de que yo siento de que acá debería estar faltando algo, suele mirar los desvíos y analizarlos él, pero en forma separada. Hay algo que suele pasar siempre en las pymes, es decir, ¿por qué tengo poca plata? Porque no le cobré a mis clientes. Ok, vamos a ver al jefe de departamento de ventas el por qué, o al de cuentas a cobrar, vamos a pedirle explicaciones de por qué no está cobrando más. Y en realidad, quizás el de cuentas a pagar, el de cuentas a cobrar no tiene el problema, porque sus clientes están al día. El problema lo tiene el de ventas, que no vendió lo que debería haber vendido. Entonces, el problema no está que no lo cobraste, sino que no lo vendiste. Ni siquiera. Exacto. Creyendo que tenía un problema, no, tengo otro, más grave todavía. Exactamente. En vez de sentar a toda la organización y ver dónde está el problema, se toman acciones en formas individuales en los departamentos individuales. Esto suele pasar en las pymes, ¿no? También hay una actitud que cuando el negocio no está dando lo que uno cree que debería dar, empieza el dueño de la pyme a ver de qué forma se pueden bajar costos. Bajar costos es como la palabra mágica que todos los empresarios uno le dice bajar costos y es como que se le pone el símbolo pesos en los ojos. Sí, le brillan los ojitos. Exacto, obvio, por supuesto. Exactamente. Sí. Pero muchas veces esos costos no son costos, sino que son gastos, y generalmente esos gastos están más vinculados a la actividad personal de los dueños que a las actividades de la empresa. Entonces muchas veces tenemos el resultado, o sea, los dueños quieren hacer una acción concreta sobre el análisis de costo, y a veces para ellos... Están inflados. Exactamente, ¿dónde están inflados los costos? Y en realidad no están inflados los costos. Los problemas son en los gastos. Y esos gastos generalmente empiezan a vaciar lo que es el banco, tener una menor rentabilidad, y empieza lo que denominamos el proceso de crisis. O sea, cuando empezamos a ver algunos factores y ver cómo desembarca en la insolvencia de la empresa. O sea, porque ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos un proceso de crisis? O sea, nos falta dinero. Perdemos competitividad. ¿Por qué perdemos competitividad? Y porque como nos falta dinero, tenemos esa costumbre de empezar a bajar el precio de nuestros productos para poder tratar de abarcar más mercado, para poder vender más. Y esto genera una caída en el margen de rentabilidad, porque si yo bajo el precio, o sea, voy a ganar menos de lo que yo pensé que iba a ganar. Entonces, si yo hice una mediana planificación sobre mis posibles ventas, comparado con mis posibles compras, y empiezo a bajar la rentabilidad, voy a tener menos dinero, y esto me va a generar un problema financiero. Ese problema financiero, cuando se empieza a agudizar, voy a entrar en una cesación de pagos, y cuando empiezo a tener
más pagos pendientes de lo que tengo por cobrar, empiezo a entrar en lo que se denomina la insolvencia. Y eso es un proceso de crisis que acá está visto en este pequeño gráfico, que lleva tiempo, que podemos modificarlo, pero para poder modificarlo hay que cambiar las estrategias y no hacer siempre las mismas, ¿no? De alguna manera un problema financiero comienza, un problema financiero quizás por no haber tenido una planificación correcta y se termina transformando en un problema económico que después, a la pérdida de competitividad y al no cobrar, tenemos el resultado final, que es la insolvencia, el no poder hacer frente a los pagos comprometidos y tener que tomar medidas drásticas ya a ese punto para poder salvar la empresa, ¿no? O sea, es importante no llegar hasta ese momento, poder anticiparse a esto. Bueno, y a raíz de todo esto que veníamos charlando sobre el proceso de crisis, tenemos que empezar a ver nosotros, desde nuestra profesión como contadores públicos, ver en qué parte nosotros empezamos a tener incidencia en esta problemática de las pymes. Hay que tener en cuenta un dato no menor que generalmente sucede, que el primer profesional que contrata una pyme es un contador público. El problema que vemos acá es que muchas veces la contratación de un profesional como contador público termina haciendo trabajos de los que denominamos operativos y no forma parte de lo que es la incidencia en la dirección y en la gestión de la pyme. Generalmente, o sea, se trabaja para hacer el balance, para liquidar impuestos, para liquidar remuneraciones, todos esos trabajos habituales que tiene el contador público y para cumplir con todas las disposiciones legales vigentes. Y acá yo siempre hago la misma pregunta, es, al fin y al cabo, ¿el contador trabaja para la pyme o trabaja para los organismos de control? Ya sea para la FIP, ya sea para el ANSES, ya sea para los empleados que tienen que liquidar las remuneraciones. O sea, muy pocas veces lo que nosotros notamos es que el contador termina generando un valor agregado en las pymes y se dedica a hacer pura y exclusivamente estas tareas, ¿no? Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a ver, y muchas veces me dicen, y sí, pero nosotros desde nuestro trabajo tenemos mucho trabajo como para hacer, tenemos muchas liquidaciones de impuestos para hacer, muchas liquidaciones de sueldo para hacer, muchas de todas las cosas. Y yo lo que acá nosotros planteamos es, yo creo que muchas de estas funciones que nosotros desarrollamos son tareas que no necesariamente las tiene que hacer un contador público. O sea, si bien es claro que el control sí tiene que pasar quizás por un contador público, yo no veo la necesidad de que una liquidación de impuestos sea realizada por un contador público. Quizás esas tareas que son operativas y son tediosas y son de mucha carga de horario, es posible que la pueda hacer una tercera persona, un técnico, un estudiante, alguna persona que uno le pueda enseñar a ver qué es lo que necesita, y el contador focalizarse en otra parte de la gestión, no estar pendiente de bajar las percepciones de la página de AFIP, bajar las retenciones de la página de AFIP, preparar el CM05, preparar todas esas cosas que tranquilamente las puede hacer otra persona. Entonces, focalizar el trabajo de un contador público dentro de la empresa a una gestión un poco más importante. Y lo que nosotros Sí, una visión planteamos... más integral, perdón. Exacto. Y lo que nosotros acá... de alguna manera nos formaron para otra cosa, ¿no? La formación que tenemos, por lo menos, es mucho más amplia, pero al momento de prestar un servicio nos limitamos a hacer lo que nos dicen y enfocamos nuestra visión de la empresa desde ese lugar, y ahí me parece que radica el mayor error. Exactamente. O sea, y lo que muchas veces deberíamos hacer nosotros como contadores y las empresas
que nos contrata es cambiar un poco el paradigma de hacia dónde queremos ir dentro de nuestra profesión y también, obviamente, cambiar un poco la cabeza de las empresas para encontrar dentro de un contador público, no un liquidador de sueldos, no un liquidador de impuestos, sino una persona que tiene todas las herramientas, porque el contador público conoce el contexto general de la empresa, porque está vinculado con todas las áreas, ver de qué forma esa óptica puede generar una forma activa en la gestión y formar parte de la dirección de la pyme para tener en claro, o sea, para dónde ir, cómo ir, y desde el punto de vista analítico que tiene el contador, poder generar estas transformaciones para ayudar a la pyme a que pueda tener un mejor negocio, ¿no? O sea, Sí. no es trabajar más, sino trabajar mejor. Sí, es cambiar el enfoque de alguna manera y del valor quizás primero que tenemos de cada uno y de la profesión, de lo que le podemos aportar a la empresa. Y cuando uno se enfoca desde ese lugar, seguramente va a haber un montón de tareas rutinarias, repetitivas y tediosas que vamos a obviar hacer y quizás hasta es conveniente, y en muchos de los casos, delegarlas, ¿no? Exacto, Algo tan simple como delegar, nada más ni nada menos que delegar. exacto. Y esto nos va a dar a nosotros una posibilidad de poder trabajar, dejar de hacer estos trabajos de rutina, Ujú. generar herramientas necesarias para la dirección, eh, presentar nuevas actividades para el negocio, o sea, de qué forma podemos sumar a la dirección eh, elementos importantes para la toma de decisiones, o sea, Ujú. basándonos en nuestra visión analítica, que yo siempre lo digo, que es un valor agregado que tiene el contador público. Eh, uno de los valores agregados que tiene es justamente su capacidad analítica y de cómo interpreta la información. El contador público es un valor agregado que tiene eso y puede ser un trabajo mucho más relevante para la empresa, poder llevar un buen análisis de datos, eh, proponer y compartir ese análisis que el contador hace para la dirección, para todo para qué, para una mejora toma de decisiones. O sea, la Ujú. información es importante en el momento que tiene que estar. O sea, Totalmente. cuando Sí, la si no nos sirve información, de nada. exactamente, es un dato. Cuando la información ya no sirve, es un dato. Ujú. Ahora, si la información nos ayuda a poder generar una mejora en nuestro negocio, es una información pura y puede llegar a generar buenos negocios, buena gestión, un cambio importante en la empresa, pero para eso nosotros tenemos que estar enfocados o enfocados en todas esas actividades y no en tratar de bajar las percepciones de la página de AFIP a ver si hoy puedo y a ver si hoy funciona, ¿no? Obvio. Entonces, desde ese punto de vista es importante que el contador pueda mirar, ordenar, evaluar, analizar e interpretar toda la información que tenga para poder generar un informe, una visión integral a la empresa que le pueda llevar a los directivos y pueda generar un mejor negocio. Eso es lo que Ujú. nosotros pensamos, ¿no? Entonces acá empezamos a ver el contador como un asesor del negocio, no Ujú. como un contador pura y exclusivamente. Pero para esto Sí. también el contador debe contar con habilidades profesionales, una formación integral que de por sí la tenemos, pero seguir capacitándonos, eh, buscar siempre la capacidad que podemos llegar a tener de liderazgo, eh, Ujú. tener una responsabilidad social que dentro de nuestra incumbencia es muy importante. Recuerden que los contadores públicos damos fe, al igual que los escribanos, que no son muchas las profesiones que dan fe, y Ujú. ese espíritu investigativo que solemos tener, sobre todo cuando nos cambian las leyes de la noche a la mañana, ¿no? Esto es todo importante, estas actividades que nosotros podemos tener, que ahora son estas habilidades que nos va a comentar un poco más Natalia,
sobre bueno, esto que nosotros necesitamos para ser un buen asesor de negocios, ¿no? Sí, de alguna manera proponemos justamente el cambio, ¿no? Y lo podemos llamar asesor de negocios, porque implica, como lo he mencionado antes, un cambio de enfoque, de, de dónde podemos aportar, desde qué lugar nosotros podemos pararnos y aportarle a un empresario nuestro conocimiento, que es vasto, y siempre nos capacitamos, tenemos una actitud muy proactiva, pero quizás nos está faltando un cambio y un complemento y el desarrollo de otro tipo de habilidades que no sea solamente las de adquirir conocimiento, como podemos decir que son las habilidades técnicas, ¿no? La, la Las denominada, habilidades que... ¿Cómo? la denominada es habilidades blandas, ¿no? Claro, claro. O sea, tenemos habilidades duras, por así decirlo, que son las aptitudes y el conocimiento que de alguna manera adquirimos en la formación profesional, en nuestra facultad, en nuestra carrera de grado, y luego con el transcurso del tiempo nos fuimos capacitando. Y la mayoría de los contadores tenemos muy bien desarrolladas ese tipo de habilidades. Es una de las características de nuestra profesión, del graduado en general de ciencias económicas. Pero no tanto quizás habilidades blandas, como dijimos. Que distinguimos seis habilidades que creemos conveniente que deberíamos empezar a desarrollar. Sí. La capacidad de comunicación es una. ¿Qué implica capacidad de comunicación? La capacidad de comunicación, te podría mencionar tres partes fundamentales. Una es la escucha activa. ¿Qué entendemos por escucha activa? Escucha activa, y ahí hay una distinción entre oír y escuchar. Oír es solamente percibir un sonido, y escuchar implica, de alguna manera, no solo oír, sino interpretar. Interpretar lo que la otra persona me está queriendo decir, y de alguna manera poder abstraernos de nuestras conversaciones internas que todos tenemos. Cuando alguien está conversando, internamente yo respondo quizás, emito juicios y demás sobre lo que la otra persona me está diciendo, y no termino pudiendo interpretar lo que el otro me quiere comunicar. Entonces, la comunicación parecería que es solo hablar, y cuando la podemos desagregar, nos damos cuenta que uno de los elementos principales es la escucha activa, de escuchar, y ahí agrego con todos los sentidos, ¿no? Con los 5 sentidos. No solamente el oído, sino también ver el lenguaje corporal Sí, del otro. es una, Ayuda. la escucha activa es algo que suele pasar, que para ponerlo en práctica muchas veces cuando viene una persona y nos habla y nos empieza a hablar, y nosotros ya estamos pensando la respuesta, y en el Antes momento que de, claro, empezamos a empezar a escuchar, empezamos a diagramar nuestra respuesta, ya dejamos de escuchar lo que nos está preguntando muchas veces. Entonces, eso es la escucha activa, o sea, terminar de ver cuál es la idea de la otra, de la tercera persona, la que se está comunicando con nosotros, para poder después hacer una evaluación sobre todo lo que nos dijo, ¿no? Y no ir exactamente. pensando que le voy a ir contestando a medida que me voy a ir hablando. Sí, porque como vos decís, no te escuché. Llegó un momento que mi cabeza empezó a, digamos, diagramar la respuesta por querer anticiparme, por querer uno tener una respuesta anticipada, o decir, yo sé lo que me estás hablando, y quizás Mm, no permitimos que el otro se exprese. Entonces ahí exacto. hay ciertas, y nos pasa mucho con los clientes, porque no terminamos de entender qué nos está pidiendo, se está quejando de algo quizás, y escuchamos la queja y no definitivamente lo que quiere que nosotros corrijamos del servicio que le estamos prestando, y no entiende a qué apunta. Entonces, como no entendemos, tendemos a responder. Entonces, de alguna manera, la escucha activa es muy importante empezar a practicarla, y todo esto, les voy a decir, las 6 cosas, la mayoría de las 6 cosas se puede adquirir, ¿sí? No es algo que se nace, ¿sí? Se nace, y si no lo tengo, no lo tengo. No, esto, como las habilidades duras, también se pueden mejorar, se pueden ir mejorando con el tiempo. A veces uno tiene más facilidad y ya viene con algunas de estas cualidades o de estas habilidades, y las otras se puede ir practicando y mejorando con el tiempo. Exacto. Otro de los
de lo importante es la empatía. Empatía, si yo te digo qué es ponerse en el lugar del otro, sí, más o menos. De alguna manera es en el momento de tener una conversación, tener en cuenta sus sentimientos y emociones, o sea, decir, bueno, enfrente tengo una persona que tiene sentimientos y emociones, pensemos lo que vamos a decir para no generar un conflicto o no perjudicar con nuestros dichos a esa persona. De esto se trata la empatía, porque es imposible estar en el lugar del otro, ¿sí? Claro. Y luego la comunicación asertiva, que implica decir francamente lo que sentimos, también transparentes, ser honestos y transparentes, comunicar lo que nosotros sentimos y pensamos, sin de alguna manera imponer nada en el otro. Todo esto se practica, depende de qué palabras, sabemos que el lenguaje no es inocente y demás, así que todo esto podemos ir practicándolo para mejorar la comunicación. Estas serían las tres partes claves de lo que es la comunicación. Y esto, obviamente, lo podemos llevar dentro del ámbito de un equipo de trabajo, con los clientes, en la misma organización, fomentar estos tres partes importantes, elementos, gracias, va a mejorar mucho el clima, sobre todo que se vive en las organizaciones. Piensen que una de las mayores falencias que tiene toda pyme es la comunicación. No comunicar es una forma de comunicar. Muchas veces la pyme no quieren comunicar ciertas cosas por miedo a cómo es tomado lo que nosotros decimos. Muchas veces los directivos de una pequeña y mediana empresa no tienen la capacidad para poder comunicar bien. Y eso es vital, o sea, la comunicación corta lo que es la incertidumbre, la comunicación corta el radiopasillo, la comunicación corta el miedo de que una persona no sepa si va a poder mantener o no su trabajo. La comunicación es vital para que el clima laboral sea adecuado o sea el mejor posible, ¿no? O sea, dentro de las situaciones en las cuales se puede dar. Pero es muy importante que nosotros sepamos de qué forma comunicar y que la empresa tenga la capacidad o tenga que empezar a capacitarse para poder tener esa capacidad de comunicar bien. Es muy importante la comunicación en una empresa. Sigamos. Totalmente de acuerdo. Bueno, otro de los puntos claves es la motivación. ¿Qué es la motivación? Es una fuerza interna, ¿sí?, que permite mantener el impulso orientado a la búsqueda de valor y beneficios para nuestro cliente. Es decir, la motivación es como una fuerza interna que todos tenemos, que nos conduce hacia un objetivo particular. Lo que nosotros pretendemos como asesores de negocios es que esa motivación esté dirigida exclusivamente a la búsqueda de valor y de beneficios para nuestro cliente. Si nosotros logramos que nuestra motivación esté dirigida a eso, vamos a garantizar también el crecimiento de nuestro cliente. Y esa gran frase de agregarle valor. Para eso nosotros estamos con ellos, convertirnos de alguna manera en socios estratégicos de nuestros clientes. Sí, siempre enfocado a ese lugar. Cuando nosotros decimos clientes, o sea, entiendan como un cliente interno, como la pyme, como nuestro cliente, nuestros directivos, Sí, o sea, quien nos es contrate. un cliente interno, exacto, la gente que nos contrate como para poder impulsar todos estos cambios. Es importante tener la motivación de hacerlo, buscar que todos estén motivados y todos estén alineados en un mismo cauce. Y buscar que la gente que no esté motivada, encontrar la motivación de esa gente para poderla sumar al proyecto, que sea al fin y al cabo beneficioso para todos, ¿no? Sigamos. Bueno, y ahí viene la otra pata, ¿no? La capacidad de liderazgo. ¿Qué implica la capacidad de liderazgo? Y algo vos me diste el pie para continuar. Lograr transmitir a los demás, ¿sí?, a
a las personas que nos rodean, a nuestro equipo de trabajo, a los distintos sectores, lograr transmitir un nivel de influencia suficiente que permita alcanzar objetivos y metas, es decir, lograr alinearnos todos a una misma visión, a la visión en este caso de la organización, y poder influir en esas personas para que todos, digamos, dirijamos nuestras acciones hacia ese objetivo y hacia ese lugar. De esa forma, nosotros estamos liderando el equipo y liderando la organización para que pueda cumplir con las metas que se propone. Esto es como cuando uno conduce un barco, ¿no? O sea, uno por más que tenga, si uno tiene el timón, tiene que llevar el barco al puerto donde nosotros queremos ir y necesitamos la ayuda de todos para poder alcanzar el objetivo común, que es llegar al puerto, ¿no? Y es necesario que todas las personas que forman parte de la organización estén alineadas, que confíen en la persona que tiene el timón, y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. O sea, todos queremos que nos vaya bien, y tenemos que tener una cabeza, y esa cabeza tiene que ser referencia, tiene que ser un líder, tiene que ser un líder positivo que pueda transmitir a todas las personas cuál es el objetivo, cómo vamos, y cómo vamos a llegar a cumplirlo. Es muy importante, esto tiene que ver también con la comunicación, o sea, ¿cómo vamos a llegar a cumplir esto? Bueno, haciendo esto, esto y esto. Cuando uno baja línea o explica de qué forma van a cumplirse los objetivos, generalmente involucra a la gente se siente involucrada, se siente motivada, entonces podemos contar con todas las personas para poder llegar a cumplir los objetivos y las metas. Sí, hacerlo sentir parte, ¿no? Exacto. Explicar que todos somos necesarios, cada uno cumple un rol fundamental en la compañía, y que el aporte de cada uno es importante, ¿no? Independientemente del trabajo y la tarea que realicen. Efectivamente. Bueno, sigamos. Otro de los puntos importantes es las habilidades en resolución de problemas, ¿no? Aprender a manejar y negociar los conflictos es una manera sana y esencial para hacer que nuestras relaciones funcionen. Lo podemos extender a cualquier ámbito de la vida, pero de alguna manera poder manejar, y acá hay que desarrollar un tema de gestión de emociones, para poder, de alguna manera, las emociones que nos generan ciertas situaciones, poder corrernos de esa emoción, no permitir que fluyan en el cuerpo y reaccionar, sino poder manejarlas y buscar la mejor manera de resolver el conflicto en cualquier trabajo, en cualquier equipo de trabajo, donde van sucediendo diferentes situaciones. Es fundamental contar con este tipo de habilidad, ¿no? Y de alguna manera mediar, negociar, tratar de que todos quedemos conformes. Es una linda habilidad poder, ¿no?, desarrollar esto. Esto también tiene que ver mucho de lo que acabas de decir, que todos quedemos conformes. Es muy importante eso, ¿no? Porque uno cuando negocia algo, muchas veces puede llegar a obtener un negocio muy importante, o puede generar una muy buena negociación para uno, ¿no? Pero la vida continúa. Y cuando la otra persona que se ha sentido perjudicada en la negociación tenga que sentarse nuevamente a negociar con nosotros, no sé si va a estar tan contenta como nosotros de volver a negociar con ellos. O sea, tratar de negociar bien no significa siempre llevarse lo que uno quiere. O sea, es tratar de mediar un conflicto, llegar a un punto intermedio, equilibrado, sin que una persona salga perjudicada y una beneficiada, y que sea sano. Creo que una palabra muy interesante, que sea sano para ambas partes. Esto es muy importante, y es muy bueno poder construirlo y poder capacitarse para llegar a cumplirlo. Sí, desarrollarlo, ¿no? Desarrollarlo, justo, sí. Sí, poder desarrollarlo. Si no lo tenemos, si no es algo a lo que nosotros
estemos acostumbrados, sino que siempre quizás reaccionamos de la misma manera ante los conflictos. Quizás podemos trabajar, desarrollar este tipo de habilidades y ver realmente los resultados que genera el poder resolver de una manera sana los conflictos, los distintos conflictos que surgen, sea en el ámbito laboral, personal o donde sea que se nos presente, digamos. Es una habilidad muy importante de adquirir. Sí, tratar una vez, a ver, uno puede hacer mención a tratar de no actuar en caliente, porque Sí, generalmente queremos resolver los conflictos en el momento, y los sí. conflictos no siempre se resuelven en el No, momento. no son todos iguales, así que... Exacto, y lleva su tiempo, y a veces tenemos que analizar, y a veces tenemos que poner la cabeza en remojo, y Y ver en muchas veces no realidad. dependen de nosotros tampoco, ¿eh? Exactamente, exactamente. Eh, Entonces, hay cosas que no podemos manejar, y desde ese lugar hay que entender y ser pacientes también, con que hay cosas que no pueden manejarse, que dependen de otras, de la reacción de otras, y poder ver esto, ¿no? A sí, veces no insistir, digamos, como decís, no manejarse en caliente, vulgarmente dicho, pero es sí, así, es tomar distancia del problema, es apartarse de la emoción que me está trayendo este conflicto y poder de alguna manera buscar la mejor forma de resolverlo. exacto. Perfecto, clarísimo. Bueno, seguimos, trabajo en equipo, que tanto lo mencionamos, qué importante para nosotros poder generar un equipo de trabajo. Favorece la sinergia, ¿y qué es la sinergia? Una linda palabra, una palabra que me encanta, es la unión de energías constructivas. ¿Sí? Cada uno tiene mucho que aportar, cada miembro del equipo, sea un equipo de trabajo, como habíamos pedido, para poder cambiar el rol del contador y poder de alguna manera convertirse en un asesor de negocios, es fundamental tener un equipo de trabajo. Así que trabajar lo mejor de cada uno va a hacer que nosotros podamos disminuir el tiempo de acción y aumentar la eficiencia en los resultados. Eh, Estar apoyado en un equipo es una de los pilares fundamentales de poder cambiar el enfoque, ¿no? Y de alguna manera despegar nuestra visión de las tareas rutinarias de un contador y poder pasar a ser un asesor de negocios. Es Exacto. fundamental el trabajo en equipo, y obviamente para trabajar en equipo se necesitan de todas las habilidades antes mencionadas, de la comunicación, las habilidades de resolución de conflictos, son todas cualidades que hacen que el trabajo con personas sea mucho más redituable, ameno y podamos de alguna manera llegar al objetivo. Eh, Otro de los puntos fundamentales es la gestión del tiempo. Tanto, ¿no? El tiempo del recurso que no se recupera, el recurso escaso, creo que algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Sí, Eh, Planificando, cómo nosotros podemos gestionar el tiempo, lo habíamos dicho anteriormente, planificando, no solo planificar los números, las ventas y demás, sino también planificando el tiempo y cómo lo gestionamos. Podemos disminuir la acumulación de tareas y aligerar la sensación de presión y estrés, es decir, puedo ir de alguna manera no teniendo sobresaltos, no olvidándome nada. Nosotros como contadores tenemos la agenda de vencimientos, pero si no tenemos agenda de vencimientos y tenemos otro tipo de cuestiones que nos van marcando los tiempos, no olvidarnos de nada, planificar las tareas, planificar reuniones, es muy importante justamente para disminuir el estrés y no tener esa sensación de que siempre me falta algo, que puedo cometer un error también, o sea, bajamos también los errores. Esta habilidad también es muy importante y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que tenemos quizás demasiado tiempo y, y muchas cosas por hacer, entonces es fundamental también planificarnos y gestionar. claramente. La gestión del tiempo es un punto muy importante para nuestra actividad y para nuestra vida en general, no Uh -huh, solamente para nuestra actividad como profesional, ¿no? totalmente. Y con esto, ¿qué es inteligencia emocional? Te cuento.
La inteligencia emocional, lo deben haber escuchado o no mencionar, Daniel Goleman, dice que las destrezas técnicas son relevantes para ocupar cualquier puesto ejecutivo, pero son la base. La inteligencia emocional es la condición fundamental para ser un buen líder. Sabemos que no por ser un ejecutivo, un gerente o alguien que tenga a cargo personas, somos líderes. No. Ser líder es otra cosa. Tener liderazgo, gestionar liderazgo, como vimos, implica otro tipo de habilidades. Para tranquilidad de muchos, como les dije antes, es algo que se puede aprender y desarrollar, ¿sí? Bien. Hay que dedicarle tiempo, hay que observarse, pero es algo que puede mejorarse, y eso es lo más importante. La inteligencia emocional, ¿ves? Ahí hay un dibujito que yo quise que entiendan, hay como dos cerebros, ¿no? Parecería, ¿no? El cerebro que uno conoce y un corazoncito, que Sí. también forma parte, son las dos partes de los que generan inteligencia, ¿no? Sí. La misma nace en los neurotransmisores del cerebro límbico, controla sentimientos, impulsos y estímulos. El mismo aprende mejor mediante la motivación, la práctica prolongada y la retroalimentación. Algunas son habilidades que ya vimos, ¿no? La motivación, este cerebro aprende más bajo estas condiciones, motivado, práctica prolongada, es decir, un hábito que se repita en el tiempo, y retroalimentación es esto de feedback, ¿no? De poder ir viendo qué efecto tiene lo que yo estoy haciendo en el resto y cómo puedo mejorarlo. Entonces, de esta manera podemos ir desarrollando inteligencia emocional. Y ahora vamos a ver algunas de las características o de los puntos fundamentales de lo que implica la inteligencia emocional. La autoconciencia, la primera, la que más me gusta. ¿Qué implica ser autoconsciente? Comprender las emociones, fortalezas, debilidades y motivaciones propias. No muchos sabemos cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades y qué nos motiva a realizar las acciones. Entonces, de alguna manera, realizar una introspección y poder conocernos, me va a mí a ayudar a desarrollar esta inteligencia emocional. ¿Cuáles son las características? En características lo que vemos es cómo detectamos si un líder tiene o no esta inteligencia desarrollada. ¿Qué es lo que vemos? Y podemos decir si este líder lo tiene o no desarrollado. Una es la confianza en sí mismo. Una persona autoconsciente tiene confianza en sí mismo, tiene valoración realista de sí mismo, se valora, no es una persona con baja autoestima, ¿sí? Y tiene capacidad de reírse de sí mismo, reírse de sus errores, de reírse de sus aciertos. Esto es una de las características que vemos en un líder si tiene desarrollado este tipo de inteligencia. Otra es la autorregulación, que permite que dejemos de ser prisioneros de nuestros sentimientos, ya que no controlamos los efectos negativos que estos sentimientos tienen, ¿sí? Quizás también está muy relacionado con la resolución de conflictos, de alguna manera poder gestionar, ¿no? Y no reaccionar, sino poder gestionar estas emociones para poder resolver. Eso es lo que sería... Eso es contar hasta 10, ponele. Es el famoso... Sí, ponele, hasta 10, hasta 1000 si querés, hasta hasta el 1000. número que te llegue depende de lo que esté sucediendo, pero de alguna manera poder tomar distancia de la situación y analizarlo fríamente, si querés, podríamos decir que eso sería el contar hasta 10. Sí, Ponele. exactamente, Sí. autorregulación. ¿Cómo nos damos cuenta si un líder tiene esta capacidad desarrollada? Primero crea clima de confianza y justicia, y avanza ante los cambios, no tiene miedo, ¿sí? Porque sabe cómo manejar sus emociones negativas en caso de, por ejemplo, que haya algo que lo deja mal parado, que le van a sacar terreno, o no es algo de su incumbencia. Avanza. Qué bueno esto de crear clima de confianza y justicia. La palabra justicia junto con la de confianza, ¿no? Porque muchas veces sabemos que generalmente por default podríamos decir que la injusticia que se comete, sobre todo en algunos ámbitos laborales, es moneda corriente, ¿no? Pero cuando se transmite justicia, es muy bueno.
es real. O sea, la confianza y la justicia en ese ámbito es muy claro que no cualquiera lo puede hacer. Sí, son dos cuestiones que hacen que el equipo o el lugar de trabajo sea motive a trabajar, ¿no? Claro. Cuando un líder transmite confianza y transmite justicia, decisiones justas, de no prevalecer a nadie, Sí, es más allá de que tenga o no tenga afinidad en lo personal, más allá de que sea o no sea personal, que sea familia o que no sea familia, eso es lo que tiene, a lo que apunta. Está perfecto. por O supuesto. sea, sigamos, doctora. Ok, como no, gracias. Bueno, otro de los puntos es la motivación. La hablamos bastante esta noche Sí, y me parece un punto muy, muy importante. Que es la motivación, es el impulso de obtener logros más allá de las expectativas. ¿Sí? Como habíamos hablado, la fuerza interna que nos motiva, que nos impulsa a realizar, en este caso, a obtener logros sin importar las expectativas, o sea, sin tener en cuenta las expectativas, lo que se esperaba. Siempre ir a la búsqueda del éxito, si quieres, o del exacto. logro. ¿Cómo lo detectamos? Muestran pasión por el trabajo, tienen energía inagotable para hacer las cosas mejor, ¿sí? Siempre están bien predispuestos para hacer las cosas como se deben, y hay energía para eso. Y son altamente comprometidos con el trabajo. Entonces, cuando nosotros vemos estas características, decimos que el líder está motivado y tiene esta parte de la inteligencia emocional desarrollada. Y por último tenemos la empatía, Sí. también antes También mencionada. escuchamos esto. Sí. Exactamente, qué importante, ¿no? Tener consideración los sentimientos de los demás, que es lo que decíamos, es decir, Sí. no es ponerse en los zapatos, sino simplemente tener en cuenta cuáles son los sentimientos de los demás, de las personas que están alrededor mío, saber de quién me rodea, saber de qué momento está pasando, y ser empático en ese sentido, en una conversación, en un pedido de trabajo, en lo que sea que haya que solicitar, en un ajuste o una revisión de cuentas, en lo que sea que tengamos que pedir, Intervenir. tener en cuenta, intervenir, tener en cuenta que los sentimientos de la otra persona y cómo se plasma o cómo se ve plasmado en la destreza que tiene en formar y en retener talento. ¿Sí? Un líder que tiene desarrollado la empatía, tiene la destreza de poder formar y retener el talento para la organización. Exacto. Puede detectar cuál es el talento y qué hacer para que ese talento se quede. Sí. Y también tiene un buen servicio a clientes y a consumidores, porque mira mucho, ¿no? O sea, sería un buen líder empático para la parte de postventa, por ejemplo. Necesitas que un líder en la parte de postventa tenga esta característica, si no, Sí, no puede es vital. desarrollarlo. Es vital. Es vital. Fundamental, exactamente. Sí, 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 claramente. Y a esto que vos hacías mención recién eh, de retener y formar un talento. Eh, Uh-huh. yo creo que los empleados o la gente que forma parte de una organización no renuncia a su trabajo, sino que renuncia a su jefe. O sea, Uh-huh. renuncia generalmente, no voy a utilizar la palabra líder, sino que renuncia a la persona que tiene por encima, o sea, a su jefe. Uh-huh. Eh, Muy difícilmente una persona que esté conforme, que esté motivada, que tenga ganas de ir a trabajar, renuncie a su empleo bajo esas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Sí, Y eso es exactamente. importante. Eso es importante porque hay un costo que no sé si siempre es tan medido, que es el costo de la capacitación del personal, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Y por último, ¿qué más nos queda? Nos queda, bueno, estos atributos que hablaba un poco Natalia, que son personales, la calidad de liderazgo, la perspectiva amplia del negocio es muy importante también,
Estos son atributos que, que puede tener un contador público, y obviamente hoy en día los contadores públicos tienen que ser administrador de base de datos, o sea, es necesario, es vital que un contador público sepa usar casi a la perfección una planilla de Excel, porque le simplifica mucho su trabajo, que tenga relación con los sistemas contables, cualquiera. O sea, desde un tango Beckerman o un enlatado o un XX de Juancito. O sea, todos estos nosotros tenemos que acostumbrarnos a poder utilizarlos y poder sacarle bien el jugo a todos estos sistemas, ¿no? Totalmente. Y como conclusión final de esta charla, nosotros planteamos que, bueno, que el rol del contador es, primero, necesita una actualización de conocimiento permanente, ya sea para todo lo que explicó Natalia, como para sentarse a leer un nuevo procedimiento, como para sentarse a leer una nueva ley. Todas esas actualizaciones son necesarias para nuestra profesión. Eh, eh, Obviamente, uno no puede saber todo de todo, pero sí tiene que estar capacitado y tener en cuenta los cambios que se producen, ¿no? También la situación económica nacional es un tema que tenemos que saber, también tenemos que conocer el internacional, cómo afectan los diferentes factores al desarrollo normal de una empresa y del negocio, cuál es la red. El contador público, o sea, tiene que ser un constante desafío, poder tener nuevas metas, y bueno, obviamente todo esto lo utilizamos pura y exclusivamente para poder brindar a la empresa o a nuestros clientes elementos para que tomen una mejor decisión en los mercados competitivos que existen, ¿no? Es eso lo que nosotros Totalmente. fuimos orientando esta charla, pensándola en estos valores, en este cambio, en estas nuevas formas y nuevas capacidades que podemos desarrollar como para poder tener un, no digo un mejor trabajo, sino una mejor forma de hacer nuestro trabajo, que no es lo Sí, mismo. pero agregar que creo que si nosotros queremos como contadores que cambien la visión de lo que somos, primero nosotros debemos actuar desde otro lugar y prestar un servicio acorde a eso, ¿no? Sí. Hay muchos dichos últimamente con que el contador quizás es un gasto y Bueno, para poder tener una visión diferente a eso, también es importante poder corrernos del lugar de por qué somos considerados y tomar una actitud diferente, ¿no? Y poder cambiar. Esa es la idea con esta visión, ¿no? De poder hacer que miren hacia otro lugar, que si bien, como vos dijiste, es importante tener conocimiento, también es importante desarrollar otro tipo de habilidades, poder armar un lindo equipo de trabajo y saber que yo misma no voy a poder desarrollar la misma y ser tan eficiente y la misma actividad que si somos 5 personas. Entonces, no, de alguna claramente. manera, eh, yo prefiero tener una visión amplia de la empresa y decirte a vos quizás, bajame las retenciones o haceme lo que tengas que hacer, pero, Sí, y pero preparar todo el campo como para vos poder estar en la gestión del día a día. Yo creo que sí, en la gestión del día a día está los pequeños, grandes cambios que pueden llegar a que una empresa no fracase en este mercado tan dinámico como el argentino, si nosotros tenemos una buena gestión en el día a día. Eh, totalmente. Hoy en día, yo siempre digo, o sea, es más importante tener un cash flow que un balance. Eh, Sí, Hoy en día es muy importante tener conocimiento de la empresa, de la idiosincrasia de la empresa, de ver cómo se maneja la empresa. Todo eso es muy importante para que nosotros cuando podamos tomar una decisión la tomemos o ayudemos a tomarla de una forma eficiente
y pensando siempre en el beneficio de la empresa, ¿no? Bueno, Totalmente. es esto lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. Desde ya les agradecemos bueno, a toda la Secretaría de Graduados por esta convocatoria. Eh, a Rubén y a Gabriela, gracias bueno, por hacernos partícipes nuevamente de esta Gracias como por esta confiar. secretaría, exacto. Y bueno, y creo que por nuestra parte no tenemos nada más que agregar, ¿no, Nati? No, solo decirles que tenemos una linda profesión y un gran desafío, y depende de nosotros poder contribuir a las empresas pymes, que son el motor de la economía, así que creo que tenemos todo a nuestro alcance como para poder mejorar y contribuir con nuestro granito de arena para Argentina, así que bienvenido todas estas capacitaciones y demás, bienvenidas. Perfecto. Bueno, nos despedimos, espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias.